Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo, presenta. Muchas gracias, amigos de Aula TV y Días del Siglo XXI, por acompañarnos en una emisión más de nuestro programa. Antes que nada, queremos, en nombre de la Universidad Siglo XXI, extender la más cálida felicitación al grupo EVI por sus 15 años como empresa Telecable. Muchas felicidades a don Héctor Bielma. Los invitamos a que nos acompañen. En esta ocasión vamos a tratar el tema de los movimientos sociales, qué papel juegan en la comunidad, en la vida y en la época actual. Acompáñenos. ¿Qué nos puede decir? Ya no podemos sobrevivir si no nos educamos. Porque antes el gobierno de Zacatecas, a juicio de los ojuelenses, carreras sin disciplina. Muchas gracias, amigas y amigos de Aula TV, Ideas del Siglo XXI. Les damos una vez más la bienvenida a una emisión de su programa de la Universidad Siglo XXI. El día de hoy vamos a platicar con ustedes, amigos de la República Mexicana, de un tema por demás vigente, interesante y trascendente: los movimientos sociales. Para ello, en este primer segmento, vamos a platicar con un académico muy acreditado en el ámbito de las ciencias sociales, en antropología. Él es el doctor Jorge Alonso. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Enrique, ¿cómo te va? El doctor Alonso, él es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, mejor conocido, ustedes lo entenderán por qué, después de esa amplia nomenclatura, como el CIESAS. Jorge, platícanos de ese tema tan actual, tan palpitante en la sociedad como que son los movimientos sociales. ¿Qué son, Jorge, los movimientos sociales? Los movimientos sociales han estado en la historia desde hace muchísimo tiempo y permanecen como expresiones de diferentes grupos sociales que en un momento determinado captan que sus derechos han sido conculcados y que ellos deben defenderlos. Y aparecen después de haberse organizado vitalmente en la vida cotidiana, subterráneamente, emergen en determinadas coyunturas dependiendo de las condiciones de agresión y de respuesta que puedan tener. Lo importante de los movimientos sociales de esta época es que los grandes movimientos del siglo XIX de masas, el movimiento obrero, el gran movimiento campesino, todavía podemos ver en los años 80 un amplio movimiento urbano popular. En los 80 del siglo anterior. Sí, del siglo Hace 35 años. Del siglo XX. 30 años, sí. Sí, que se expresaron cuando las ciudades mexicanas, cuando se empezó a despoblar el campo mexicano por la migración y las ciudades crecieron enormemente. La Ciudad de México en unas cuantas noches tuvo en Santo Domingo de los Reyes, tuvo un poblamiento irregular, el más grande de América Latina, y allí se daban movimientos de defensa de su tierra, de la construcción de sus casas, de la demanda de los servicios, etcétera, etcétera. Esos grandes movimientos pasaron, después hubo los movimientos más temáticos por la defensa de la ecología, la defensa de los derechos sexuales, y otra serie de movimientos que llamaron nuevos movimientos sociales. Pero ahorita los movimientos están enraizados en toda América Latina y en México, y en particular en Jalisco, en la defensa de la vida cotidiana en contra de las agresiones estatales y de las agresiones del sistema neoliberal y del sistema capitalista en general. Yo quisiera platicar
Sí, un movimiento que me parece revelador, porque si lo examinamos vamos a ver en él las características de este tipo de nuevos movimientos, que es el movimiento de los indios de Mezcala. Mezcala, para quienes nos ven en el estado de Chiapas, en Tamaulipas, en Aguascalientes y en otros estados del país, estamos hablando de una comunidad. ¿Nos las quieres describir, Jorge, Sí. para ubicarnos geográfica, culturalmente? Para todo el país es muy importante Mezcala, porque ha implicado un episodio fundamental en la lucha por la independencia en México, y ahora que viene el bicentenario, pues es motivo de reflexión lo que sucedió en Mezcala. Mezcala es un pueblo coca que en las orillas del lago de Chapala, en la parte más bella del lago de Chapala, porque tiene una gran montaña detrás de él con bosques. En el municipio de Poncitlán. En el municipio de Poncitlán, y enfrente tiene dos islas, una isla mayor y otra menor, que también llevan el mismo nombre, el nombre de Mezcala. Estos indígenas, cuando llegaron los españoles, cuando llegaron la conquista, inmediatamente se defendieron su territorio, y fueron bastante celosos de su autonomía, y la lograron conservar. Crearon como parte de la defensa un título primordial en el que las autoridades virreinales les reconocían el derecho a tierras, a agua y a los usos de la manera de como ellos se gobernaban. Tuvieron, por supuesto, muchos enfrentamientos con Poncitlán, porque Poncitlán quería intervenir tanto religiosa como políticamente, y ellos se defendían. Entonces los consideraban muy belicosos. Y Poncitlán era un partido en la colonia, un espacio territorial con autoridad administrativa importante, claro, de los importantes en la colonia. Pues ellos mantuvieron su autonomía. En la independencia, para el periodo de la independencia, Eric Van Jong ha demostrado en su libro La Otra Rebelión, que publicó Fondo de Cultura Económica, cómo la independencia la hicieron los pueblos indígenas. Es decir, se había dicho pues que la independencia le habían hecho los criollos. Bueno, algunos criollos encabezaron la independencia, pero le hicieron los pueblos indígenas por demandas que tenían que ver por los pueblos indígenas. Entonces, los indios de Mezcala pues se unieron a la rebelión independentista para defender su territorio y su autonomía. Y entonces, pues en Calderón, en el puente Calderón, fue derrotado Miguel Hidalgo, y se dispersaron los grupos que lo apoyaban, y los grupos de Mezcala pues se fueron a su lugar. Las fuerzas realistas, pues en la parte de Jalisco, bueno, no se llamaba Jalisco, no se consideraba. La provincia de Guadalajara, oficialmente en esa época. Entonces fueron pues prácticamente sofocando todas las insurrecciones, y cuando llegaron a Mezcala a finales de 1812, pues fueron derrotados. Y lo curioso es que fueron derrotados ejércitos muy bien pertrechados y con mayor número, por 8,000 personas, por 800 indígenas que eran muy duchos y muy hábiles en el uso de la honda. Y a pedradas los acabaron. Entonces, pues no querían dejarse los realistas, quemaron campos, quemaron pueblos, y los de Mezcala se refugiaron en la isla de Mezcala. Trajeron desde San Blas barcos que desarmaron y los armaron, del ejército español, pero no tenían en cuenta la agudeza y la inteligencia de estos grupos indígenas. Estos grupos indígenas crearon dos
vallas debajo de la laguna de estacas por toda la isla para defenderse. Entonces llegaban los barcos, se atoraban en las estacas, quedaban a tiro de piedra y entonces a pedradas los acababan. No pudieron con ellos. Durante 4 años. Y a pesar de que estaban sitiados, rompían los cercos y atacaron algunas de las poblaciones de la ribera, Jamay en concreto. Sí. Y obviamente los pueblos indígenas de la región pues les llevaban comida, porque pues eran unas islas que no daban para que pudieran sobrevivir. Y en 1815 Morelos mandó a alguno de los generales a que era tal el asedio que tenían. En un momento continuamos. Oye, ¿ya sabes dónde vas a estudiar? Yo ya hice mi solicitud, pero pues ya no me preocupo porque encontré una mejor opción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ay, pues es una nueva universidad. Sí, la Universidad Siglo XXI es una escuela en la que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Haz de cuenta, en esta universidad no tienes que asistir a clase y con el tiempo que te queda libre puedes dedicarlo para trabajar. Además, con lo que gastas en transporte para ir todos los días a la universidad, prácticamente pagas tu colegiatura. Pero entonces, ¿cómo estudias? Ay, pues ¿no has escuchado hablar sobre la educación a distancia? Algo, pero no sé exactamente en qué consiste. Imagínate, desde tu casa. ¿Y en verdad eso se puede? Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Fíjate que yo entré a estudiar la carrera de administración, pero tuve que abandonar por el trabajo y ahora se me hace más difícil cada día poder terminar la carrera. Yo ni siquiera lo intenté, no, es que se complica mucho trabajar y estudiar, entonces tuve que elegir entre las dos. Aquí estoy trabajando. Esperen, ya podemos estudiar sin descuidar el trabajo. Sí, claro, la Universidad Siglo XXI nos da esa posibilidad. Oye, qué interesante. Ahí podría terminar mis estudios. Miren, esta universidad se especializa en el sistema educativo no escolarizado, en educación a distancia. Imparte 10 licenciaturas que cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Jalisco. Yo ya estoy estudiando y la verdad me está resultando muy cómodo. Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Realistas iban y agarraban a los que podían, que les llevaban vituallas y cosas para defenderse, y les decían, bueno, ¿y por qué están yendo, verdad? Pues porque sus pueblos habían decidido, era una decisión comunal. Finalmente, y esto es lo curioso, finalmente tuvieron una gran epidemia, les estuvieron pidiendo que se rindieran y ellos nunca se rendían, eran muy orgullosos y muy... eran insumisos. Sí, y sabían perfectamente bien que no los podían doblegar. Pero entonces, después de 4 años,
a finales de 1816. Por cierto, en 1815 Morelos mandó a alguno de los generales, a que era tal el asedio que tenían, a que trataran de distraer a las fuerzas realistas para que tuvieran respiro, ¿no? Sí. Pero bueno, en 1815 también se acaba la lucha con Morelos y ellos prosiguieron, y entonces esto es lo importante, prosiguieron con la lucha independentista pese a que la primera etapa parecía ser que la habían extinguido, allí permanecía. Entonces muy hábilmente dijeron, bueno, nos salimos de la isla con una condición, nos regresan nuestras tierras, nos dan animales para arar, nos dan semillas y no nos cobran impuestos. ¿Y lo lograron, Jorge? Lo lograron. Entonces, pues para ellos fue muy importante decir, bueno, ahí les dejamos la isla. Entonces los españoles, ¿verdad? Toda la estructura que tenía aquí, de gobierno que tenía el virreinato, lo que dijo, vamos a hacer aquí unas prisiones. Hicieron unas prisiones. Sí. Y mira qué curioso, lo que están haciendo ahorita para tratar de recordar el bicentenario es reconstruir las prisiones, y no como los grupos indígenas defendieron su isla. Y los grupos actuales de estos indígenas dicen, ustedes están rememorando a nuestros antepasados, pero nuestros antepasados nos están diciendo no se dejen, claro. Y no nos tienen en cuenta en qué es lo que se debe hacer, y nosotros siempre hemos defendido que nos tengan en cuenta, y lo que están haciendo lo están haciendo mal. ¿Y el movimiento en Mezcala se está reflejando en qué, Jorge? El movimiento en Mezcala se está reflejando en varias cosas. Primera cuestión, con la contrarreforma agraria de la época de Salinas, que se permitía que las tierras comunales y las tierras ejidales se pudieran vender, han llegado con ellos y les han dicho, vendan sus tierras, pues aquí van a sacar mucho dinero y viene el progreso. Y ellos han dicho, a ver, ¿de qué progreso nos hablan? Del progreso como el de Ajijic, donde nuestros hermanos indígenas son sirvientes de otras personas que vienen de fuera, donde eran sus tierras. No, eso no nos interesa. Nosotros nos interesa sí el progreso, pero el progreso donde nosotros estemos incluidos y no estemos supeditados. Y sean parte del progreso y beneficiarios directos del progreso. Les quisieron meter ahí porque tienen un cerro muy bonito, motocross, y ellos dijeron, no, estas son tierras comunales, nosotros las defendemos. Entonces han defendido su tierra comunal, sus usos y sus costumbres, sus decisiones de los ancianos que han ido incorporando a gente joven. Te felicito porque nos has descrito con palabras sencillas, accesibles para quienes no somos versados en la materia, la importancia de los movimientos. Y quiero hacer un compromiso ante el público aquí contigo, que en uno de los programas siguientes de Aula TV, Ideas del Siglo XXI, vayamos a Mezcala, estemos en campo y hablemos con la gente. Magnífico. Y prosigamos en este muy importante tema. ¿Te parece? Me parece, muy bien. Porque además tenemos una ventana en nuestro programa que es semanal, que se llama Los Pueblos de Jalisco. Y Mezcala, efectivamente, como lo ha dicho el doctor Alonso, es una comunidad de la cual los jaliscienses y los mexicanos nos debemos de sentir orgullosos. Y yo digo que los mexicanos, porque mantuvieron la lucha por la independencia muchos años. Así es. A nivel nacional. Y es una historia que poco se conoce. Así es. Y es una historia que refleja la dignidad de nuestros ancestros, de nuestros antepasados indígenas. Y de los actuales también. Por supuesto. Sí. Gracias, doctor Alonso. Ándale, muy amable, muchas gracias. Gracias, amigos de Aula TV, Ideas del Siglo XXI. Vamos a continuar en este muy interesante programa sobre los movimientos sociales, conversando en esta ocasión con un conocido ya de ustedes, el maestro Esteban Garay. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, Enrique, gracias por invitarme. Con mucho gusto, además, Esteban, tú públicamente lo dices con un gran tinte de orgullo, el ostentarte como ciudadano. Así es, y a mucha honra. Creo que ser ciudadano es asumir la soberanía popular con todo entusiasmo
y decirles a los mandatarios que son eso, que son mandaderos, si quieren con la palabra latina, mandatarios, pero finalmente reciben un mandato de nosotros los ciudadanos. Como decía Morelos, siervos de la nación deben de ser. Así es, deben serlo y ojalá lo asuman de una vez. Esteban, tú que aún sin renunciar a tu condición ciudadana, que has participado en asuntos públicos en una de tus últimas etapas como autoridad electoral, siempre imparcial, objetivo, ¿cómo observas el fenómeno? ¿Tú vinculas el fortalecimiento que están teniendo los movimientos ciudadanos con lo que a su vez se considera un deterioro en el papel que están haciendo los partidos políticos? Definitivamente sí. Hay claramente, y no solo en México, se puede decir en el mundo entero, una disfunción que cada día se manifiesta más clara entre los partidos políticos como instituciones que son el vehículo de la participación ciudadana y que han venido descuidando precisamente ese contacto con los ciudadanos y con las nuevas inquietudes que están surgiendo con los ciudadanos y las viejas también inquietudes, y eso hace que los ciudadanos, finalmente soberanos, hayan decidido buscar sus propios canales para acercarse e influir en el poder que toma decisiones que van a afectar la vida de todos. Entonces, ¿tú consideras que esas correas de transmisión que el ciudadano siempre necesita para procesar sus inconformidades, sus demandas legítimas, sus actitudes contestatarias, la están cubriendo ya más los movimientos sociales que los partidos políticos? No sé si más, pero en todo caso los partidos políticos están descuidando algunas de estas demandas, cada día más cristalizadas, cada día más condensadas, cada día más organizadas, y no las están asumiendo como propias. Entonces, si los partidos descuidan estas demandas, es natural que sean los propios ciudadanos los que se van organizando. Un caso típico es el de la ecología. Hay por todo el mundo, también en México, movimientos ecologistas, desde con toda claridad hace 40 años. Yo mismo formé parte y teóricamente sigo formando parte de una organización no gubernamental de hace 40 años y no hemos visto en ningún partido, no digo nombres, no hemos visto realmente un interés por captar estas inquietudes de los grupos que están cada día más claramente preocupados por este que es ya un fenómeno universal, que es el daño que le estamos haciendo a la madre naturaleza, y es solo un ejemplo. ¿Y observas tú una mayor aplicación de la agenda ciudadana, del procesamiento de la misma, en los movimientos sociales, en los movimientos ciudadanos? Así es, pero además hay otra cosa. Finalmente, un partido político promueve un candidato o una lista de candidatos que llegan al gobierno federal, estatal o municipal y desatienden la vinculación con la base que los llevó al poder. Ya pediste esta obra, que en realidad era una obra que ya tenían ellos, ya llenaste los formularios. En un momento continuamos. Fíjate que yo entré a estudiar la carrera de administración, la tuve que abandonar por el trabajo, y ahora se me hace más difícil cada día poder terminar la carrera. Yo ni siquiera lo intenté, no, es que se complica mucho trabajar y estudiar, entonces tuve que elegir entre las dos. Aquí estoy trabajando ahora. Esperen, ya podemos estudiar sin descuidar el trabajo. Sí, claro, la Universidad Siglo XXI nos da esa posibilidad. Oye, qué interesante. Ahí podría terminar mis estudios. Miren, esta universidad se especializa en el sistema educativo no escolarizado, en educación a distancia.
Imparte 10 licenciaturas que cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Jalisco. Yo ya estoy estudiando y la verdad me está resultando muy cómodo. Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Oye, ¿ya sabes dónde vas a estudiar? Yo ya hice mi solicitud, pero pues ya no me preocupo porque encontré una mejor opción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ay, pues es una nueva universidad. Sí, la Universidad Siglo XXI es una escuela en la que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Haz de cuenta, en esta universidad no tienes que asistir a clase y con el tiempo que te queda libre puedes dedicarlo para trabajar. Además, con lo que gastas en transporte para ir todos los días a la universidad, prácticamente pagas tu colegiatura. Pero entonces, ¿cómo estudias? Ay, pues ¿no has escuchado hablar sobre la educación a distancia? Algo, pero no sé exactamente en qué consiste. Imagínate, desde tu casa. ¿Y en verdad eso se puede? Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Se observa en Jalisco con toda claridad en los gobiernos municipales. Cada día vemos más aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en zonas populares y también en zonas clase medieras, donde los ciudadanos reclaman que se respete lo que la propia ley dice, lo que los propios ordenamientos municipales dicen, sobre todo los reglamentos de uso y definiciones municipales de uso del suelo, y continuamente observan cómo los gobiernos municipales violan abiertamente las propias reglamentaciones en materia de uso del suelo. ¿Qué hacen los ciudadanos? Defender sus intereses individuales y vecinales, claro, y finalmente comunales. Que serían los casos del surgimiento, por ejemplo, del Parlamento de Colonias, Esteban. Por ejemplo, es un excelente prototipo de lo que estoy queriendo decir. La defensa que tienen años haciendo en un espacio que se denomina la Ciudadela. Así es. Los casos de los colomos que reiterativamente vuelven a salir a la opinión pública. Voy a poner otro ejemplo más de pobres, porque yo vivo en una colonia de pobres, a mucho orgullo, donde la gente es amistosa, donde hay una buena relación, y observamos verdaderamente no solo un descuido, hasta desprecio de la autoridad municipal hacia las propias organizaciones vecinales, con las cuales ya hemos estado vinculados mi mujer y yo, y sin embargo la lucha por lograr el respeto de la autoridad municipal a las propias organizaciones de vecinos, que casi siempre llevan el seguimiento y la ratificación municipal, y después hay un total desconocimiento, desvinculación, que se ha burocratizado a que ya pediste esta obra, que en realidad era una obra que ya tenían ellos, ya llenaste los formularios, fírmale. Entonces, no hay realmente una comunicación de los vecinos hacia el gobierno municipal, sino al revés.
la formalidad, la formulación nada más de decisiones que fueron tomadas previamente. Pero ¿qué tal ahora que se vienen las campañas, Esteban? Ahora ¿Cómo van sí a aflorar? distribuyen pintura y hacen monerías para que la gente diga, qué buen ayuntamiento tenemos. Que eso es menospreciar a la gente. Absolutamente, Porque no solo es menospreciarla, es decir, tu calidad de ciudadano vale un bote de pintura. Esteban, ¿tú ves incompatible la funcionalidad del aspecto de los propósitos, los fines entre movimientos sociales y partidos políticos? ¿No crees que los movimientos deben de participar en partidos políticos? Claro que sí, pero ponlo al revés, por favor, Enrique. Son los partidos políticos los que deben acercarse a esos movimientos y decir, en nuestra plataforma electoral estamos recogiendo las inquietudes de ustedes y vamos a trabajar en doble vía, de ida y vuelta. De reciprocidad, sí, como tiene señor. que ser en política. Es que ahí es donde está fallando el asunto. El asunto está fallando porque los partidos se han esclerotizado. En consecuencia, tenemos también gobiernos burócratas, autócratas, desvinculados de los ciudadanos que son sus soberanos, que son sus mandantes. Entonces, veo que no solo en México, hay que decirlo con toda claridad, este es un fenómeno al menos muy común en América Latina y por eso están surgiendo estos movimientos populares, vamos a llamarles de izquierda, ¿verdad? Por toda América del Sur. Ajá. Pero se nota que los viejos partidos, cuando digo viejos me refiero a que tienen registro antiguo, como es en el caso de Colombia, que vienen desde el siglo XIX, sí, ¿verdad? Y que ya no responden a las aspiraciones de la gente. Ninguno de los partidos existentes recoge las aspiraciones de la gente. Entonces, el problema real está, y la solución está en que los partidos retomen el contacto con esta gente que ya está organizada. Y se nutran absolutamente la energía, las aspiraciones y las demandas ciudadanas en los movimientos Así sociales. es, que no presenten plataformas electorales que parecen tratados de ciencia política, sino que realmente recojan en su plataforma las aspiraciones de los anhelos de la gente y los anhelos de la gente, que no siempre se reducen a demandas locales. No. Hay demandas claramente nacionales, aun cuando se manifiesten localmente. Así es. Esteban, como siempre, muy aleccionador conversar contigo y muchas gracias por participar en este programa sobre los movimientos sociales. Encantado, muchas gracias a ti, Enrique. Un saludo a nuestros televidentes. Muchas gracias, amigos de Aula TV, por continuar con nosotros. Ya escucharon ustedes las opiniones del doctor Jorge Alonso, del maestro Esteban Garay, acerca de lo que son los movimientos sociales. En este segmento vamos a platicar con José Luis Sánchez. ¿Cómo estás, José Luis? Mucho gusto, Enrique. Un placer estar en tu programa. José Luis es profesional del Derecho, licenciado en Derecho y también en Administración, egresado del ITESO. Y además, José Luis combina su papel muy activo dentro de los movimientos sociales en CEMUP y en el Movimiento Ciudadano de López Obrador. El CEMUP es la coordinadora estatal de movimientos urbanos populares y también con la participación política. José Luis es precandidato del Partido de la Revolución Democrática a Guadalajara. ¿Cómo ves, José Luis? ¿Es posible la mixtura, la participación compartida entre movimientos y partidos políticos? Sí, yo no encuentro incompatibilidad alguna. Me parece que cada quien juega su rol, tanto el partido como el movimiento, no se sustituyen los unos a los otros. El movimiento es la expresión de masas del pueblo en pos de una serie de reivindicaciones y demandas, así como propósitos, que actúa en torno a un programa o a un ideario.
El partido es el instrumento o el vehículo al que apela en ocasiones el movimiento para la disputa político-electoral. Es decir, hay quienes, además de desarrollarse en el ámbito de los movimientos sociales, tienen participación política partidaria porque consideran que es importante estar en la lucha reivindicativa, pero también en la disputa del gobierno. Ajá, o sea, lo ves combinable perfectamente el transitar, el participar en movimientos y en partidos políticos. Así es, incluso si revisamos la experiencia latinoamericana, vamos a encontrar que en muchas de estas naciones se registraron movimientos de gran envergadura en la que participaron millones de latinoamericanos, en Brasil a través del movimiento Los Sin Tierra, de las comunidades eclesiásticas de base, en Bolivia a través de los cocaleros y de la Coordinadora en Defensa del Agua y los Recursos Naturales, y finalmente estos movimientos que fueron muy importantes y que hicieron historia en estos países, volcaron su potencial por la vía político-electoral, recurriendo a partidos para tratar de impulsar a los mejores cuadros y dirigentes que esos movimientos tenían a efecto de que ocuparan espacios en el poder público. Es el caso de Evo Morales, sí, que hoy es presidente de la República. Un caso típico, el de Evo Morales. Y el propio caso de Lula, ¿no? Sí, sí, claro. Un minero metalúrgico que se desarrolló en el mundo sindical y que posteriormente en movimientos sociales importantes, sí, y posteriormente dio el paso a la participación en el Partido del Trabajo, que lo condujo finalmente a la presidencia de la República. Sí, que además así, integrando órganos de representación, órganos de gobierno, en cámaras, en ayuntamientos, pues tienes manera de incidir en la definición de las políticas públicas. Porque lo otro, el quedarse solo en la lucha reivindicativa, en la lucha económica o economicista, reclamando aumento salarial, reclamando la solución a una serie de demandas ingentes de la población, pues simplemente el movimiento se condena en forma vitalicia a ser solamente una fuerza demandante. La acción que hemos realizado está llegando al grueso de la ciudadanía, hemos realizado una gran labor propagandística. En un momento continuamos. Oye, ¿ya sabes dónde vas a estudiar? Yo ya hice mi solicitud, pero pues ya no me preocupo porque encontré una mejor opción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ay, pues es una nueva universidad. Sí, la Universidad Siglo XXI es una escuela en la que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Haz de cuenta, en esta universidad no tienes que asistir a clase y con el tiempo que te queda libre puedes dedicarlo para trabajar. Además, con lo que gastas en transporte para ir todos los días a la universidad, prácticamente pagas tu colegiatura. Pero entonces, ¿cómo estudias? Ay, pues ¿no has escuchado hablar sobre la educación a distancia? Algo, pero no sé exactamente en qué consiste. Imagínate, desde tu casa. ¿Y en verdad eso se puede? Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Fíjate que yo entré a estudiar la carrera de administración, la tuve que abandonar por el trabajo, y ahora se me hace más difícil cada día poder terminar la carrera. Yo ni siquiera lo intenté, no, es que se complica mucho trabajar y estudiar, entonces tuve que elegir entre las dos. Aquí estoy trabajando ahora. Esperen, ya podemos estudiar sin descuidar el trabajo. Sí, claro, la Universidad Siglo XXI nos da esa posibilidad. Oye, qué interesante. Ahí podría terminar mis estudios. Miren, esta universidad se especializa en el sistema educativo no escolarizado, en educación a distancia. Imparte 10 licenciaturas que cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Jalisco. Yo ya estoy estudiando y la verdad me está resultando muy cómodo.
Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Reclamando al gobierno que atienda sus reivindicaciones más sentidas, ¿no? Cuando la fuerza del movimiento en ocasiones es tal que alcanza y da para que se convierta en gobierno y deje de ser una fuerza pedigüeña, una fuerza reivindicativa nada más, una fuerza demandante, ¿no? El propio movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que ahora está enarbolando demandas que han estado a la orden del día, como el caso del petróleo y la economía popular, tiene tal potencial que en cualquier momento puede volcarse, llegado el calendario electoral, las fechas electorales, por la vía político-electoral y arribar a la presidencia de la República. Así es. ¿Tú qué experiencia has tenido, José Luis, por ejemplo, en CEMUP, en el movimiento urbano popular que tú coordinas aquí en Jalisco? Bueno, yo, entre otras cosas, lo que he podido descubrir es que en un principio la gente se interesa ciertamente por demandas inmediatas e inmediatistas, lo de la vivienda, lo del agua, lo de los servicios públicos, pero en la medida en que la gente participa en las acciones que se tienen que desarrollar para buscar soluciones a estos problemas, y al encontrar las puertas cerradas en el gobierno, esa gente empieza a entender que los que están en el poder público no les interesa su problemática. Ajá. Y empiezan a cobrar conciencia de que se trata de una clase gobernante que no los representa y que no les sirve, y eso permite que la gente empiece a dar saltos del solo interés económico o economicista o una demanda inmediata. O una demanda inmediata a una conciencia política ya más profunda y consolidada, ¿no? Que lo va llevando a ser actor ya importante en la lucha por cambios y transformaciones en este país. Y ese es uno de los puntos centrales de los movimientos, ser conductos, ser vehículos, correas de transmisión entre la demanda de la gente, la exigencia a la autoridad y que ésta lo escuche. No, y además algo que es importante y que ocurre en este proceso, pues, de participación de la gente, ¿no? Que inicia con intereses inmediatos y que termina transformándose en una toma de conciencia. Cuando la gente resuelve sus problemas, pero es en virtud de la organización, de la movilización y de la lucha, la gente se da cuenta de su poder y dice, así se logran las cosas. Así puedo participar en transformar. Y cuando no consigue soluciones, se da cuenta de cuál es el rostro de los que gobiernan. Y en los dos casos, generalmente se arriba a un nivel de conciencia mayor y a una mayor voluntad política. Y por otro lado, los partidos que están débiles, los partidos que son marginales, los partidos que no gozan de aceptación ciudadana o popular, entre otras cosas tienen la característica de estar desvinculados del movimiento social y de la lucha popular. Los partidos que tienen fuerza son aquellos que hacen suyas las demandas de la gente, que las defienden. Claro, así es. Estás de precandidato, José Luis, por el Partido de la Revolución Democrática al Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Cómo vas en tu precampaña? Bueno, yo he sentido una buena respuesta. La acción que hemos realizado está llegando al grueso de la ciudadanía. Hemos realizado una gran labor propagandística, en principio dando a conocer en la mayor medida posible el nombre, la trayectoria, y luego hablando y difundiendo el programa que nosotros presentamos, ¿no? Nosotros estamos por un ayuntamiento democrático y popular, queremos un ayuntamiento
de manos honestas, de cuentas claras, de puertas abiertas, de trabajo de tiempo completo. Estamos por la reducción de salarios del presidente municipal, los regidores, el síndico y los funcionarios de primer nivel, en favor de una política de austeridad que reduzca el uso de celulares, de gasolina, gastos superfluos, por el combate a la corrupción. Estamos por la puesta en marcha de programas de pensiones en favor de adultos mayores, madres solteras, discapacitados, por el financiamiento de un seguro de desempleo, por el otorgamiento de 1 litro de leche diario y un paquete nutricional a los niños pobres de la ciudad, entre otras muchas cosas. Pues José Luis, te deseamos suerte, están próximos los días ya de definición de acuerdo a las reglas de tu partido y de la convocatoria. Enhorabuena por la lucha política, por la lucha social en la que tienes muchos años de desenvolverte. Yo te agradezco porque tú, además de la faceta de entrevistador, eres también un militante político destacado. Gracias, José Luis. Oye, ¿ya sabes dónde vas a estudiar? Yo ya hice mi solicitud, pero pues ya no me preocupo porque encontré una mejor opción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ay, pues es una nueva universidad. Sí, la Universidad Siglo XXI es una escuela en la que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Haz de cuenta, en esta universidad no tienes que asistir a clase y con el tiempo que te queda libre puedes dedicarlo para trabajar. Además, con lo que gastas en transporte para ir todos los días a la universidad, prácticamente pagas tu colegiatura. Pero entonces, ¿cómo estudias? Ay, pues ¿no has escuchado hablar sobre la educación a distancia? Algo, pero no sé exactamente en qué consiste. Imagínate, desde tu casa. ¿Y en verdad eso se puede? Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Fíjate que yo entré a estudiar la carrera de administración, pero tuve que abandonar por el trabajo y ahora se me hace más difícil cada día poder terminar la carrera. Yo ni siquiera lo intenté, no, es que se complica mucho trabajar y estudiar, entonces tuve que elegir entre las dos. Aquí estoy trabajando. Esperen, ya podemos estudiar sin descuidar el trabajo. Sí, claro, la Universidad Siglo XXI nos da esa posibilidad. Oye, qué interesante. Ahí podría terminar mis estudios. Miren, esta universidad se especializa en el sistema educativo no escolarizado, en educación a distancia. Imparte 10 licenciaturas que cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Jalisco. Yo ya estoy estudiando y la verdad me está resultando muy cómodo. Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Como siempre, le agradecemos mucho su valiosa compañía. Esperamos les haya resultado de su interés este análisis que Jorge Alonso, que Esteban Garay y José Luis Sánchez han compartido con ustedes acerca de los movimientos sociales. Te